Hola amigos de Miquel Sus, bienvenidos a Mantenimiento en un Clic. Los saluda su amigo Guillermo Tovar. Daniel Hernández, ¿qué tal? El día de hoy tenemos el gusto de platicar acerca de un equipo sumamente útil para el mantenimiento automotriz, que es el laboratorio del laboratorio para inyectores, que limpia y prueba diferentes inyectores para gasolina. Platícanos, Dani. Tenemos aquí a la mano un inyector que podemos mostrar. Sí, tenemos en este caso unos inyectores de Volkswagen para esta prueba. Así es, en este caso vamos a utilizar, para demostrarles cómo funciona el equipo, unos inyectores tipo multipuerto. ¿Para qué inyectores puedo utilizar mi equipo, Dani? Para casi todo el mercado automotriz mexicano, excepto TBI y Vortec, y para motores Tsuru. Para los inyectores de Tsuru, así es. Todos los inyectores multipuerto, ya sean con inyección secuencial, todos los inyectores de inyección directa se pueden utilizar en nuestro laboratorio para realizar la limpieza. Es muy importante tener en cuenta en principio qué es un inyector. El inyector es un elemento del sistema de combustible que nos va a permitir ingresar cierta cantidad de gasolina a la admisión del motor. Básicamente es un motor eléctrico, un solenoide que está presurizado con combustible y permite la entrada y la atomización de cierta cantidad de gasolina hacia los puertos de admisión o directamente en la cámara de combustión, dependiendo del modelo del vehículo, el tipo de inyección. Básicamente eso es lo que hace un inyector. ¿Para qué me sirve un laboratorio, Dani? Para tanto hacer pruebas prácticas como simulaciones del vehículo en condiciones reales y también para lavar inyectores. Así es. Por ejemplo, si nosotros queremos darle mantenimiento a nuestro vehículo, podemos usar el laboratorio para inyectores. Si queremos corregir un fallo o revisar ciertos componentes, hablando específicamente de los inyectores, si están trabajando de la manera correcta, para yo ir descartando posibilidades de elementos que fallen en un vehículo que esté presentando algún fallo, podemos utilizar el laboratorio de inyectores. ¿Por qué es importante lavar un inyector, Dani? Más que nada para que el carro funcione correctamente, bajemos las emisiones contaminantes del vehículo y también ahorremos combustible. Así es, si nosotros realizamos los mantenimientos en función a los periodos que marque el fabricante, dependiendo el tipo de vehículo, dependiendo la marca, cantidad de cilindros y demás, es importante que revisemos en nuestro manual de usuario la frecuencia con la que tenemos que realizar los mantenimientos y no solamente pedir los mantenimientos básicos. Muchos usuarios llegan, por ejemplo, cuando son vehículos nuevos, consideran que no se deben limpiar los inyectores y solo autorizan los mantenimientos básicos. Los inyectores no solamente se le lavan a un vehículo que ya tenga muchos kilómetros, precisamente es el mantenimiento. Mientras más nos aseguremos que los inyectores están trabajando en las condiciones óptimas, no vamos a tener pérdida de potencia, no vamos a tener consumo excesivo de combustible. Sobre todo el tema del tráfico es un tema que afecta demasiado a los vehículos. En la Ciudad de México, como sabemos, los trayectos son demasiado largos, no en distancia, pero sí en tiempo, debido al tráfico. Entonces, eso aumenta la necesidad de estar realizando los mantenimientos. Por ejemplo, ¿qué elementos integran nuestro laboratorio de inyectores, Dani? En este caso tenemos un real de inyectores, bastantes adaptadores para diferentes marcas de vehículos, algunos adaptadores en caso de que nuestros arneses sean diferentes al arnés universal que manejamos, un embudo y el arnés para conectar nuestros inyectores. En este caso tenemos unos pines y un arnés de diferente forma para evitar errores de conexión. Así es, una entrada única, no hay manera de equivocarse.
Tenemos diferentes conectores, tenemos algunos tapones, algunos ya vienen pensados en función de la marca, inclusive vienen identificados. Muéstrales alguna de las bolsitas, Dani, que ya traen la marca, para que sea mucho más fácil identificar cuál es el accesorio con el que debemos colocar nuestro inyector en el laboratorio de inyectores. Como les comentó Dani, tenemos una cobertura bastante amplia en el mercado nacional, o vehículos que se comercializan o manejamos dentro del país. Podemos colocar diferentes tipos de inyector, de diferente forma, de diferente tamaño. Ya trae los accesorios necesarios para que se puedan colocar aquí, con excepción de los que comentamos en un principio, ¿verdad? ¿Cómo sería el primer paso, Dani? Antes de utilizar el equipo, ¿qué tipo de corriente tengo que tener? ¿Qué tipo de corriente, corriente eléctrica, necesito para usarlo? Tenemos que tener una corriente de 110 a 137 volts, corriente alterna. Así es, la luz comercial, la que tenemos en nuestros hogares o en diferentes talleres, es la luz que requerimos para utilizar este equipo. Posterior a eso, vamos a necesitar algunos fluidos o algunos líquidos especiales. ¿Qué líquidos necesito para utilizar el equipo? Algunos solventes, por ejemplo, en el caso de los inyectores, para que hagan las pruebas en las probetas, debemos tener un líquido como este. Ajá. Ahora, para lavar en ultrasonido, en el equipo viene por origen un depósito de este color, azul. Vamos a dar la vuelta. Es importante resaltar que todo lo que ven aquí ya viene incluido con el equipo. El laboratorio como tal, su caja de accesorios, los conectores, los tapones, el arnés para diferentes formas de inyector, el rel de inyector es una manguera especial, y este tipo de líquidos en presentaciones de a litro ya están incluidos en el equipo. En este caso estamos viendo el líquido para tina de ultrasonido, es 1 litro el que viene incluido. ¿Y cuántos litros vienen del probador de inyectores? Para el probador de inyectores vienen 2 litros. Así es. ¿Qué va a pasar cuando yo necesite más líquido o me lo termine, Dani? En este caso, en cualquier refaccionaria nosotros podemos ocupar líquido para lavar inyectores, ya sea para boya o presurizado. Así es. Por ejemplo, ¿qué líquido no debo de utilizar? En este caso sería, por ejemplo, para la tina de ultrasonido, ¿qué líquido no debo de utilizar, Dani? Puede ser, por ejemplo, los ácidos, o algún tipo de solvente o que sea inflamable. Por ejemplo, gasolina no se debe de colocar en la tina de ultrasonido. Lo que es el cajón, donde se conforma el laboratorio de inyectores, en la parte frontal tenemos un panel. Platícanos un poco acerca del panel frontal, Dani. En este caso tenemos 3 displays. Uno es para regular el pulso de los inyectores, el otro para el tiempo en que va a durar nuestra prueba, y el otro para la función que vamos a elegir. En este caso tenemos 11 funciones. Así es. En la parte de abajo contamos con 3 botones: el botón de inicio, el botón de pausa y el botón de paro. De mi lado vamos a encontrar un manómetro o un indicador de presión directamente, es la misma presión que van a estar trabajando los inyectores, y esta pequeña perilla de aquí es el regulador con el que ajusto de manera electrónica la presión a la que va a trabajar el equipo. En la parte superior, ¿qué es lo que viene aquí, Dani? En la parte superior viene el ultrasonido. De hecho, esto es muy práctico, ya que algunos equipos el ultrasonido lo tienen aparte. Ahora, en el caso de este equipo es mucho más práctico, ya que nos ahorraremos un poco más de espacio y lavaremos 6 inyectores al mismo tiempo, ¿no? Así es, o sea, quiero entender que yo, al adquirir nuestro laboratorio de inyectores Michels modelo LIY-6, voy a adquirir este equipo y me van a incluir todos los accesorios más los líquidos necesarios para poder realizar la operación. En adición, ya no tengo que comprar una tina de ultrasonido. No. Ya viene integrada en el equipo. Y vamos a ahorrar más espacio. Así es, una gran ventaja, amigos. ¿Qué tenemos en la parte de arriba, Dani? En la parte de arriba tenemos las probetas graduadas en mililitros, máximo 120 mililitros.
En este caso vamos a ver qué tanto están inyectando nuestros inyectores y conforme a eso vamos a diagnosticarlos. Así es. Como comenta Dani, vienen marcadas en hasta máximo 120 mililitros. Tienen un espacio tolerado de 20 mililitros más. Pero sin embargo, estos rangos son necesarios o suficientes para realizar las diferentes pruebas. Como les comentó Dani, son 12 pruebas las que vienen indicadas en el panel frontal. En el instructivo también van a encontrar para qué se usa cada una de esas pruebas. El instructivo viene muy bien explicado. Pero ahora que ya conocemos qué accesorios vienen integrados o incluidos más bien, el tipo de corriente, ya que lo conecté, en este caso ya lo tenemos encendido, podemos apagarlo y encenderlo para que noten la diferencia. Se apaga el panel frontal, se apaga la luz LED que nos permite ver el interior de las probetas. Una vez que lo encendemos, tiene una alarma sonora, enciende nuestro panel principal y comienza la luz LED para poder observar el interior de las probetas sin mayor dificultad. Vamos a, en este caso, ¿cuál sería el siguiente paso, Dani? Debemos retirar esta pequeña tapa negra que trae de origen nuestro laboratorio. Así es, básicamente es un protector que impide que algún objeto extraño entre en las probetas o que el polvo vaya a entrar en nuestras probetas. Viene de origen solo para transporte. Ponemos los pequeños aumentos que vienen de origen en nuestros accesorios. Instalamos la cantidad de inyectores que debemos lavar. En este caso nosotros vamos a lavar 2. Ponemos nuestros tapones. En este caso son 4. Aquí un punto interesante es que tiene una entrada para el líquido. Sin embargo, es mucho más fácil agregar el líquido, por ejemplo, para probar los inyectores, que sería el de color amarillo, a través de las probetas. Para eso vamos a utilizar un embudo que ya viene incluido en nuestros accesorios. Destapamos nuestro litro, nuestro depósito de líquido, y aquí vamos a empezar a agregar la cantidad, cuánto líquido necesito para que funcione mi equipo de manera correcta, Dani. Nuestro depósito es para 2 litros. En este caso, para que funcione correctamente, debemos agregar 1 litro 800. Así es, ya que agregamos esa cantidad, es un punto interesante. ¿Esta palanca qué es y para qué sirve, Dani? Ya que nosotros tengamos llenas nuestras probetas, levantamos la perilla y va a vaciar nuestras probetas. Así es, esta palanca cuando hacemos el refill a través de las probetas es importante que esté arriba para que la cantidad que estamos ingresando sea la misma que se vaya directo al depósito y no tengamos que estarla abriendo y cerrando cada que se llene la probeta. Ya una vez que agreguemos los líquidos especiales, que sería aquel, ya podemos cerrarla y ahora sí colocar nuestros inyectores. Como les mostró Dani, aquí ya es un riel que ya tiene los tapones. Está pensado para 6 inyectores a la vez. Puedo probar 6 inyectores a la vez. En este caso únicamente para efectos de prueba tenemos 2. El equipo puede trabajar con 2, con 4 o con 6. No es necesario que tenga los 6 a la vez. Pero por ejemplo, si es un taller o un negocio donde se dedican a la limpieza de inyectores y tienen bastantes por lavar, pueden colocar los 6, no hay mayor complicación. Nos han preguntado algunos clientes, oye, ¿y si me llega un vehículo de 8 o 12 cilindros, qué puedo hacer? La prueba de los inyectores se puede hacer por separado, no pasa nada. Puedo hacer 2 pruebas de 6 y 6 para los vehículos de 12 cilindros, o puedo lavar 6 o probar 6 y después 2. No pasa nada, no tiene que hacerse al mismo tiempo. El resultado es exactamente el mismo que nos va a dar en cuestión al caudal, en cuestión a la forma. Para eso es importante esta luz. Ahorita vamos a ir explicando qué es lo que se revisa, qué es lo que se hace con cada una de las pruebas. Una vez que colocamos el riel, como vieron es muy sencillo, ya tenemos aquí nuestros inyectores. Estos son inyectores de tipo multipuerto. Conectamos nuestro arnés. El arnés principal, que tiene una sola entrada, no hay manera de equivocarse en la conexión, muy similar al de las computadoras, forma trapezoidal. Muy bien, aquí Dani ya hizo la conexión. En este caso vemos que es directo, por el tipo de inyector coincide perfectamente. ¿Qué pasa si usamos un inyector que no tenga esta entrada, Dani? ¿Cómo lo conecto? En este caso tenemos estos
adaptadores para conectar nuestros inyectores que no tengan esa conexión. Así es. Vamos a empezar por la prueba 2. Hasta el final comenzaríamos con la prueba 1 para, sin nada más comentarles, ahorita como ya están puestos los inyectores, pues nos vamos de la 2 hasta la 12. Ya que tenemos el arnés, ya que tenemos el riel, ¿qué sigue, Dani? Conectamos la manguera del riel a la bomba. Ese es un punto muy importante porque nos han preguntado, oye, en la base tienen 2 conexiones, ¿dónde lo tengo que conectar? El del riel es muy sencillo y fácil de identificar, es el conector central, pero de este lado vamos a tener 2. Una conexión que está aquí, donde estoy señalando, y la otra conexión que ya utilizó Dani. No importa, para identificarlas dice oil outlet o salida, en este caso, del combustible. Aunque dice oil, estamos manejando el líquido especial para los inyectores. El que trae esa etiqueta es el que vamos a conectar hacia el riel de inyectores. El otro es una entrada. Si yo quiero agregar más líquido, lo puedo hacer a través de esta conexión macho. Por ahí puedo agregar más líquido, o bien a través de las probetas. Van al mismo depósito. Ya tengo conectado el arnés, el riel, la manguera. Ya tengo encendido mi equipo. ¿Qué necesito hacer? Si necesito la prueba número 2, que la prueba número 2 es la prueba de marcha mínima. En el tercer display seleccionamos la prueba 2 y presionamos la tecla play. Así es, aquí observamos prueba número 2. Aquí que estoy viendo en esta parte, Dani. En este caso estamos observando el tiempo en el que están trabajando los inyectores. En este caso pusimos 1 minuto. Automáticamente va a comenzar el tiempo en retroceso, es decir, va a 41, 40, este tiempo va en segundos. Y del lado de Dani vemos el amplio del pulso. Ahí vemos un número 3. ¿Ese número 3 qué es, Dani? Es el tiempo en milisegundos en el que está haciéndose el pulso. Así es, exactamente. De este lado es muy importante que tomen en cuenta la presión a la que van a trabajar los inyectores. Para no generar un daño, debemos utilizar la misma presión con la que trabaja un vehículo. Es decir, no al probarlos o no al lavarlos, dependiendo del líquido que usemos, necesitamos un exceso de presión. Eso es un mito. Por ejemplo, aquí estamos utilizando 35, 40 PSI. Es más que suficiente para lavar o probar este tipo de inyectores. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues el flujo en marcha mínima. Aquí estaríamos simulando 750 revoluciones, que es una marcha mínima promedio. El ralentí, o cuando un vehículo está detenido, que está encendido, vemos el tacómetro aproximadamente les va a marcar entre 700 y 900 o hasta 1100 revoluciones. Eso sería lo que está simulando el laboratorio. ¿Qué es lo que debo de observar? En este caso tengo 2 inyectores, deben de trabajar exactamente a la par. Si tuviera 4 o si tuviera 6, deben de trabajar exactamente igual, con la misma forma, con el mismo ángulo y con la misma cantidad de combustible. La cantidad es muy fácil de medir porque las probetas vienen graduadas. Una vez que termine la prueba o que yo decida detenerla, puedo ver exactamente la cantidad de combustible, pero es importante ver la inyección y el ángulo en el que está saliendo ese pulso del inyector. Esta es la primera prueba que estamos haciendo. Recuerden, prueba en marcha mínima. Es una de las pruebas más importantes, ya que si un inyector, vamos a detenerla, Dani, vamos a pausarla por favor. Dejamos que estabilice y me dices aproximadamente qué cantidad llenó cada inyector. Aproximadamente 15 mililitros. Así es, ¿están parejos? Sí. Así es. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estos inyectores están trabajando de forma muy similar en esta prueba. Recordemos que es la marcha mínima, como cuando estamos en el tráfico con el auto encendido sin acelerar, sin estar en movimiento. Cuando el motor está trabajando, más o menos estos son los pulsos que tendrían los inyectores. Si uno tiene más entrega de caudal o más volumen de combustible, quiere decir 2 probabilidades. O el otro está tapado y no inyecta lo necesario, o este está inyectando combustible de más y vamos a tener un consumo más elevado de combustible. Prueba número 3, Dani, ¿para qué sirve? La prueba número 3 es una velocidad media. Estamos hablando aproximadamente de una simulación de 4000 revoluciones. Inclusive se escuchan los pulsos de inyección. Estamos trabajando, recuerden, a 35 libras. E inclusive los pulsos son mucho más rápidos.
Aquí Dani está variando el amplio del pulso. Un pulso normal de un inyector promedio es de 3 milisegundos. El equipo nos permite variar desde 0 hasta 20 milisegundos el amplio del pulso. ¿Cuánto dura esa prueba? O si efectivamente la duración de esa prueba va a ser el display central. De ahí lo podemos ajustar. Aquí nos va a estar siempre indicando la prueba que estamos realizando. Y estos son los botones de inicio, pausa o stop, el de la detención. El equipo es muy intuitivo, sumamente fácil de utilizar. No se necesitan grandes conocimientos realmente para llevarlo a cabo. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta las precauciones. En este caso, aquí estamos haciendo una prueba de los inyectores. ¿Puedo utilizar algún líquido que sea flamable, Dani? Por ejemplo, gasolina para hacer esta prueba. Sí. De hecho, podemos utilizar líquido para lavar inyectores, cualquier solvente, y de hecho es muy recomendable hacer este tipo de pruebas. Aquí vemos que ya paró. Recuerden que ya tienen tiempos predeterminados. Nosotros podemos ajustarlos, podemos ponerle más, podemos ponerle menos, o volver a iniciar la prueba con el mismo tiempo predeterminado, en función a lo que queramos hacer. Vemos igual una entrega de caudal, una entrega de volumen. Aquí tenemos 78, ¿verdad, Dani? Sí, 78. 78. Vemos que igual en esta prueba están muy parejos ambos inyectores. La siguiente prueba sería una prueba de alta velocidad. Ahí estaríamos trabajando con una simulación a 7500 revoluciones. Punto importante, Dani vació las probetas para realizar la siguiente prueba y arrancar desde cero, y pues evitar que se vayan a llenar las probetas. Tenemos igual un amplio de pulso de 3 milisegundos, nos da duración de 1 minuto. ¿Cómo podría ajustar para que nos dé más tiempo de la duración? En este caso debemos parar la prueba. Ajá. Y presionamos la tecla más. Perfecto, aquí vemos 3, nos está indicando minutos, recuerden. Lo que marca el display va a ir variando en función a la prueba, no quiere decir que este siempre nos vaya a marcar minutos. En función a la prueba este nos va a llegar a marcar segundos, vamos a tener precaución con este detalle. El amplio del pulso rara vez lo voy a variar, solamente que sea un vehículo con un motor muy pequeño aspirado o un motor con muchos caballos turbo, podría llegar a variarlo, pero siempre va a ser en función a la especificación del fabricante, dependiendo el volumen de los inyectores. Esta es prueba 4, prueba de alta velocidad. Recordemos, esta luz nos ayuda justo a observar la salida del abanico. Ajá, tanto el abanico como el pulso de inyección, el ángulo en el que sale, eso es muy importante, y al final vamos a observar la cantidad que nos entrega. Por ejemplo, si estuviera saliendo en un ángulo diferente, quiere decir que tiene alguna obstrucción o algún daño ese inyector. Es importante ver si es reparable o en definitiva se tiene que reemplazar. Recordemos, aquí estamos comenzando con lo que son las pruebas para los inyectores. En este caso, esta prueba duró 1 minuto y medio y aproximadamente llenamos 83 mililitros en cada probeta. Y podemos observar que siguen parejos o balanceados, como se le llama de forma común. Están entregando el mismo caudal o el mismo volumen, ambos inyectores, en prueba de marcha mínima, prueba de velocidad media y en prueba de alta velocidad. ¿Qué prueba sigue, Dani? En este caso sigue la prueba de aceleración. Muy bien. La prueba de aceleración comienza con menor cantidad de pulsos y va incrementándolos hasta llegar al máximo del equipo. Recuerden, va a simular 7500 revoluciones. No quiere decir que sean 7500 pulsos, va a depender de el tiempo que nosotros ajustemos. Aquí lo que va a hacer está siendo cíclico, arranca en pocos pulsos, llega al máximo y vuelve a iniciar, va de menos a más y vuelve a iniciar. Así es como funciona la prueba en lapsos de 10 segundos. La siguiente prueba, que es la prueba número 6, le llaman cambio de marcha. Imaginen un vehículo estándar o un vehículo automático que tiene que llegar a ciertas revoluciones, cambia de forma automática o cambiamos nosotros la marcha,
y volvemos a acelerar. Eso es el mismo efecto que va a hacer el laboratorio. ¿Por qué lo hace de esta manera? Como les comenté, para ver la inyección, el tipo de spray, el ángulo en el que sale y sobre todo que cuando hace el cambio de ritmo, ambos dejen de inyectar y vuelvan a inyectar de la misma manera. Aquí nos lo hace más rápido, deja de inyectar, vuelve a iniciar, y entonces nosotros podemos observar perfectamente si ambos inyectores van al mismo ritmo. Terminada esta prueba, podemos observar de igual manera la entrega del caudal, pero lo más importante, recuerden siempre la forma del spray, el ángulo en el que sale y la inyección. Es muy importante observarla, para eso nos sirve la probeta y la luz. La siguiente prueba es una prueba de fugas o prueba de goteo. En este caso, estamos a 35 libras, podemos inclusive subirlo a 45 para esta prueba en particular. En este caso, ¿qué debe de suceder? Los inyectores simple y sencillamente deben de mantener la presión sin permitir que salga ninguna cantidad de combustible. Con esto nos aseguramos que cuando termine el pulso de inyección, el inyector cierre perfectamente y no se vaya a quedar goteando o inyectando una pequeña cantidad de combustible adicional, ya que eso nos traería un fallo en el vehículo. Es cuando tienden a ahogarse, pierden potencia, sacan humo negro o cuesta mucho trabajo arrancar los vehículos, sobre todo en caliente. Puede ser que uno de los inyectores no esté cerrando de la manera correcta. Aquí estamos observando si tienen la capacidad de cerrar, inclusive con más presión de la que estuvimos ya probando. Regresamos nuestra presión a 35 libras. ¿Y cuál sería la siguiente prueba, Dani? La prueba número 8 es una prueba muy similar a la prueba número 2. Sin embargo, traemos una variación. ¿Qué quiere decir? Que estas no tienen un tiempo determinado. Aquí vemos que nos está marcando 0. Cuando nosotros hicimos la prueba número 2, que era la prueba de marcha mínima, la prueba número 8, estamos hablando de marcha mínima, pero sin tiempo determinado. La prueba número 9, de igual manera, va a ser muy similar a la prueba número 3, y la prueba número 10 a la prueba número 4 de alta velocidad. Un punto interesante es hablar acerca de los microfiltros. Internamente, un inyector está compuesto por un motor eléctrico que es un solenoide, un microfiltro, un vástago o pistón le llaman algunos para permitir la apertura y cierre interno y una tobera de salida. ¿Qué es lo que se debe de reemplazar? Los O-rings, aquí en este caso están montados, pero traen dos O-rings, uno que va en el múltiple, en el riel de inyectores y otro que va hacia el múltiple o dependiendo si van directos a la cabeza, pero en el interior traen unos microfiltros. Entonces, en los talleres especializados van a reemplazar esos microfiltros y seguramente van a comenzar a hacer esta serie de pruebas. Sin embargo, si queremos limpiar el inyector de manera diferente, este sería su modo de operación convencional, en esta posición, y que el flujo de combustible sea de la parte de arriba hacia la boquilla. ¿Cómo sería el flujo inverso, Dani? En este caso, nosotros lavamos los inyectores, por así decirlo, al revés. Es correcto. Donde va inyectando, vamos a poner el riel de inyectores, y donde ponemos el riel de inyectores va a las probetas. O, para que se entienda más fácil, sería darle la vuelta al inyector, que en este caso la parte que está abajo va a quedar hacia arriba con un adaptador especial, y entonces la presión va a entrar esta vez por la salida. ¿Qué efecto tiene, Dani? Por ejemplo, el microfiltro es a final de cuentas una especie de sedazo. Va entrando el combustible, va captando cierta cantidad de sedimentos, va captando cierta cantidad de impurezas. Si yo lo volteo y esta vez le inyecto el combustible al revés, ¿qué va a ocurrir? Vamos a sacar todas las impurezas que tenga el microfiltro hacia las probetas. Así es correcto, para realizar una limpieza pues un tanto más profunda. La prueba número 12 es una prueba que le llaman sin desarmar, es decir, no tengo que quitar los inyectores del vehículo, traerlos al laboratorio y realizar cierta prueba, pero básicamente el laboratorio se convierte en una boya si lo queremos ver de esa manera. Puedo desconectar
la manguera en el vehículo, hablando del vehículo. Desconecto la manguera que va al riel de inyectores, elimino la parte eléctrica de la bomba, o sea, ya sea que desconecte la bomba eléctrica o que quite un fusible. Voy a conectar esta manguera, o tendría que ser una manguera de aquí hacia el riel de inyectores, y entonces voy a presurizar la presión necesaria para que el vehículo funcione. Si es un vehículo aspirado, trabajan a mucho menos presión que un vehículo turbo. Ajusto mi presión, pongo prueba número 12, inicio, y entonces le voy a dar el flujo necesario para que el vehículo encienda y los esté lavando montados en el vehículo. Pero vamos a hablar de líquido. Ahí tendría que utilizar un líquido diferente. Tendría que sacarle el líquido que le pusimos en un principio, rellenar con limpiador de inyectores y realizar esa tarea. Esto es una de las ventajas que tiene el equipo, que es muy dinámico, se adapta a diferentes tipos de trabajo, como les comentamos, cuenta con la tina de ultrasonido, puede reemplazar a una boya, pero tendríamos que estar sacando y metiendo los líquidos en función a lo que vamos a hacer. Pero bueno, a final de cuentas puede hacer esa función. Vamos a platicar ahora sí de la tina de ultrasonido, Dani, que primero comenzamos con todas las pruebas para no estar montando y desmontando. Pero, ¿qué es una tina de ultrasonido o para qué nos va a servir, Dani? Es un generador de ondas electroestáticas que posibilita la limpieza superficial de nuestros inyectores, eliminando rasgos de carbón en el inyector. Así es. A final de cuentas se genera cierta frecuencia, estamos hablando de 28 kHz aproximadamente. Esas ondas generan burbujas que se expanden y se contraen, y esa energía incide directamente en los inyectores sin generar ningún daño. Sin embargo, comienza de manera superficial, como dice Dani, a retirar los sedimentos, el carbón o cualquier cosa que esté obstruyendo en el interior del inyector. ¿Qué ventaja tiene el laboratorio? Bueno, en principio, para poder colocar los inyectores contamos con una canasta. Es importante no colocar los objetos de manera directa, que toquen en la base de la tina, que está hecha de acero inoxidable, pero si vamos a meter algún objeto, en este caso es para inyectores, pero una tina de ultrasonido puede limpiar infinidad inclusive hasta joyería. Es importante usar la canasta. Vamos a bajar los inyectores, Dani, para que puedan ver cómo se colocan justo en la... Ahora, este equipo despresuriza automáticamente. Cuando nosotros quitamos la manguera del riel de inyectores, no tenemos nada de presión. Así es, no hay un riesgo de que yo la desconecte y me vaya a caer líquido en los ojos, o en la ropa, en la piel. ¿Por qué? Porque cada que para una prueba automáticamente despresuriza la línea. Voy. Listo. Con uno. Así es, yo lo podría poner únicamente sobre la tina, pero voy a tener que agregarle este líquido. Jamás debo de encender la tina si no tiene este líquido. Ahorita, para efecto de prueba, pues podemos solamente que se escuche la prueba número 1. Así es, vamos a pararla, Dani. Vemos cómo funciona la tina de ultrasonido. ¿Por qué le conectamos este cable, Dani? Para que haga algunas pulsaciones y el mismo inyector abra y cierra, y el ultrasonido llega a limpiar las impurezas superficiales que tenga el inyector. Así es, yo puedo colocar los inyectores ahí, se van a comenzar a limpiar, pero si le ponemos los cables para que esté pulsando, eso lo hace de manera automática cuando seleccionamos la prueba número 1. Vamos a facilitar que los inyectores comiencen a trabajar, el líquido especial para la tina de ultrasonido entra y empieza a desincrustar todas las impurezas que pueda llegar a tener el inyector para poder realizar la limpieza profunda. En este caso fue lo último que les quisimos mostrar. La operación normal sería limpiarlos en la tina de ultrasonido, ya una vez limpios, ahora sí realizar toda la serie de pruebas
que acabamos de mostrarles, pues para asegurarnos que todos los inyectores trabajan de la misma manera, que están balanceados, entregan el caudal, tienen el mismo tipo de spray, salen en el mismo ángulo las inyecciones a través de la tobera o la boquilla de salida de los inyectores, que en este caso vemos que este es un multipunto, para asegurarme que todos trabajan de la manera correcta. En dado caso que no, pues ya se tendría que hacer un cambio del inyector o una reparación del inyector, ya sea un cambio de microfiltro, la tobera, y volver a hacer las pruebas para asegurarnos que todos trabajan balanceados, entonces sí colocarlos en el vehículo y asegurarnos que trabaje de la manera correcta, dentro de sus parámetros, para no perder potencia, no tener excesivo consumo de combustible, que no arroje humo negro, y sobre todo para temas de desempeño del vehículo es muy importante realizar este tipo de mantenimiento. Recordemos que no solamente se deben de lavar los inyectores, sino también la parte de los puertos de admisión. Nos comenta el foro que tenemos una pregunta, vamos a escucharla por favor. Nos comenta el staff, perdón, aquí nuestro staff técnico Alejandro Chong y Cristiano Campo nos acompañan el día de hoy. Nos preguntan cuál es la máxima presión de trabajo. ¿Cuál es la máxima presión de trabajo? Como les comentamos, es en función al tipo de motor, al fabricante del vehículo. Va a tener una presión específica para cada inyector. Normalmente los autos TBI van entre los 11 y las 19 libras. Los autos aspirados trabajan entre 25 y 35, algunos 40 libras. Los autos turbo irán desde 45 hasta 75 libras en promedio, pero nuestro equipo puede llegar sin mayor complicación desde 0 hasta 75 libras con un máximo de 90. ¿Tenemos alguna otra pregunta, staff? Nos pregunta Rocky Lucas. ¿La limpieza del inyector en la tina se limpia al 100% quitando todas las impurezas e incrustaciones? ¿Obtiene una limitación? No sé, un 90-95. La limpieza en la tina de ultrasonido va a estar trabajando en lapsos de 10 minutos. Tú puedes hacer tus pruebas y todo está trabajando correcto, todo está perfecto. Si no, le puedes volver a dar otro ciclo de limpieza. La limpieza al 100% no lo va a realizar ningún equipo en el mundo. Siempre vas a tener un cierto porcentaje que se va a quedar incrustado, a lo mejor hasta de forma microscópica, ¿no? Pero al 100% ningún equipo lo va a lograr en el mundo. Nos pregunta Gerardo Rivas que si también sirve para motocicleta. Mientras tu inyector quede en la base que trae específica y en el riel de inyectores, puedes colocar tu riel siempre y cuando sea de llenado superior. ¿Cuál es un inyector de llenado superior? Como este que estamos mostrando. ¿Me ayudas, Dani? Por favor. Ese es un inyector de llenado superior. La gasolina llega por aquí a presión a través del riel y la expulsa por acá. Y aquí tiene su conexión para el arnés. Si tu inyector es de llenado lateral, como en el caso del motor del Tsuru, no te va a servir. Si es de llenado superior y está el adaptador incluido en nuestros accesorios, lo puedes usar sin mayor complicación. Recordemos que la gran mayoría del parque vehicular trabaja con pulsos de 12 volts, que es el que maneja nuestro laboratorio de inyectores. Nos comenta Jorge Alfredo Sánchez que recientemente mandó a reparar un equipo de laboratorio de inyectores. ¿Sí? Pero que ahora tarda aproximadamente 10 segundos en encender, que sí es normal. En este caso recomendamos que revise su conexión eléctrica, sobre todo que tenga la cantidad suficiente de voltaje y amperaje y sobre todo que la conexión sea lo más directa de la cometida, ¿verdad? Por ejemplo, si utiliza una extensión, ya puede llegar a variar el voltaje, entonces son muchas cosas que pueden influir, pero una vez que active el interruptor de encendido debe de tardar a lo mucho 1 segundo o 2 en que encienda. Ángel Hernández nos pregunta si sirve para inyectores de alta presión. Sí, a final de cuentas, tú puedes lavar, por ejemplo, un inyector de tipo GDI, haces la limpieza, no lo vas a trabajar a su presión máxima, la que normalmente trabajaría un GDI, sin embargo, sí activas el solenoide y permites que se vaya limpiando y desincrustando en la tina de ultrasonido y a través del tester o las probetas, sí lo puedes llevar a cabo. Nos pregunta Eduardo Martínez
que para qué sirve la función número 12, que es prueba sin desarmar los inyectores. Así es, como lo comentamos, la prueba número 12 es como si el laboratorio se convirtiera en una boya para limpieza de inyectores. ¿Qué quiere decir? Que te va a dar un flujo constante de líquido para limpieza. En este caso tendríamos que asegurarnos de rellenarlo con líquido para limpieza de inyectores. Así lo venden tal cual en las refaccionarias. Te va a dar un flujo constante el cual puedes conectar en el riel de inyectores del vehículo montado sin desarmar nada, únicamente vas a desconectar las mangueras de alimentación, bloquear el retorno que va hacia el tanque y deshabilitar la bomba de combustible. Cuando ya actives el laboratorio, ya puedes echar a andar el vehículo porque te va a estar enviando el flujo necesario para que encienda y hasta que consuma la cantidad de líquido que le agregaste. Normalmente para limpiar unos inyectores con un vehículo con boya se utiliza medio litro. En dado caso que tenga mucho kilometraje o que presente algunos fallos, normalmente usan el litro completo, no hay ningún problema. El laboratorio te puede estar trabajando aproximadamente medio litro dependiendo el tamaño del motor y dependiendo la marca. Tardan 20-25 minutos en consumirlo. El equipo lo puede realizar sin mayor complicación. Una vez que se haya consumido, se apaga el vehículo, vuelves a desconectar tus mangueras, conectas perfectamente tu manguera de alimentación de combustible hacia tu riel, te aseguras de colocar su abrazadera o el tipo de fijación que lleve, ya sea conexión rápida, desbloqueas el retorno que va hacia el tanque y vuelves a habilitar tu bomba de combustible, el auto vuelve a arrancar de manera convencional. Pero esa es la función 12 que puede realizar o llevar a cabo nuestro laboratorio. Nos pregunta Francisco Victoria, ¿cuál es el voltaje de activación de inyectores que puede checar a alta presión o de alta presión? 12 volts, únicamente manejamos 12 volts. De hecho, inclusive los autos GDI funcionan con 12 volts. Lo que cambia es la presión de trabajo del combustible o de inyección. Nos preguntan, ¿cada cuándo se deben limpiar los inyectores? En función al manual del vehículo o lo que mande el fabricante, es lo más recomendado que se lleven a cabo los mantenimientos preventivos. Si es un mantenimiento correctivo, es entonces cuando tenemos que llevar a cabo una limpieza y un testeo de los inyectores para saber que están trabajando de manera correcta. Cuando un auto está fallando, cuando un auto está consumiendo excesivo combustible, cuando el motor no falla parejo, cuando pierde potencia, seguramente van a realizar dentro del diagnóstico una parte puede ser la limpieza de los inyectores. Digo, son muchas variables, pero la ventaja es de que el equipo puede llevar a cabo esa prueba. Ángel Hernández nos pregunta si el líquido para limpieza se puede adquirir en cualquier refaccionaria o directamente en el centro de servicio. No, directamente en cualquier refaccionaria, es un líquido común que se puede encontrar de manera comercial. Sí son líquidos especializados, claro, pero me refiero que de manera comercial es fácil adquirirlos. Líquido especial para tina de ultrasonido, ese es únicamente para limpieza y va en esta parte de aquí. No se puede poner otro tipo de líquido, sobre todo aquí no vamos a poner ni ácidos ni combustibles o líquidos que se puedan encender. El otro tipo de líquido es un líquido para prueba de inyectores, el que viene original, pero puedes utilizar también el líquido para limpieza de inyectores. Así es, o puedes usar cualquier solvente para estas pruebas prácticas que puedes usar en tu laboratorio. Así es. ¿A qué se debe que los inyectores se llenen de aceite? Los inyectores internamente no se van a llenar de aceite porque solamente fluye combustible. Sin embargo, los que van colocados en los múltiples de admisión, como por ejemplo los multipuerto, cierta cantidad de aceite, recordemos que regresa o es enviada hacia la admisión del motor, ya sea a través de la PCB, a través de cierta ventilación del cárter, va a llegar una cantidad siempre de aceite, y sobre todo en motores turbo que no tengan un depósito para captar justo la parte de los vapores del aceite, es muy común que los múltiples de admisión tengan cierta cantidad de carbono o de aceite. Entonces seguramente cuando desmontas un inyector, será lo que tú observas en la parte de la tobera de salida, que aquí pueden estar llenos de carbón o llenos de aceite. Entonces interiormente no lo van a tener, pero sí en la punta o en la parte donde expulsan esos puntos de inyección. Al realizar el lavado, eliminas totalmente ese carbón o ese aceite que pudiesen llegar a estar ahí,
pero básicamente es por eso, la evaporación del aceite, las temperaturas a las que se trabaja, las condiciones del motor, si el sellado, qué tan hermético o qué tan bueno es el sello de los anillos, cómo está tu válvula o tu PCB, influyen varios componentes del motor, pero esa es una de las razones para que en la admisión llegue a haber cierta cantidad de aceite. ¿Por qué se tapa un inyector y los demás siguen funcionando? A final de cuentas son elementos independientes y el combustible puede llegar a traer ciertas impurezas, desde que vengan desde el tanque. Cuando vas a repostar combustible en la gasolinera no sabes cómo está su tanque principal, de donde se surte. Entonces siempre van a haber impurezas que llegan a tu tanque de combustible, que viajan a través de la línea, que si no has cambiado el filtro de combustible, este se tapa y tiene una válvula que permite que pase ya el flujo de combustible, es decir, un filtro, si no lo cambias en tiempo y forma, deja de ser un filtro, simple y sencillamente permite que pase el combustible de manera directa. Entonces es cuando se pueden ir cierta cantidad de impurezas hacia el riel de combustible y tapar alguno de los inyectores. Es una de las razones por las que se puede llegar a tapar, porque mucha gente dice, oye, es que yo le cambio el filtro de aire muy constantemente. Son elementos totalmente independientes. Recordemos que en los autos fuel injection ya el aire entra muy independiente del combustible. En adición, pues prácticamente el combustible nunca se va a mezclar con el aire hasta que ya se está atomizando en el puerto de admisión, ¿no? El combustible viaja desde el tanque de combustible, líneas, filtros, riel, y es hasta el punto en el que se llega a unir con el aire, pero no va directamente hermanado al filtro de aire. Nos pregunta Manuel Cruz que si incluye el riel o los conectores para inyectores para una Nissan Suru. Para un Nissan Suru no tenemos el conector, ya que el Suru es un motor que tiene la entrada lateral. Entonces se necesita un adaptador para poder alimentar con combustible a presión, en lugar de por la parte de arriba, por los costados. Entonces ese adaptador no lo tenemos. ¿Contamos con líquido para tina de ultrasonido? No, nosotros no lo estamos comercializando, es un producto que se está desarrollando, pero actualmente solamente vendemos los accesorios, bueno, el equipo como tal. Si tú requieres un accesorio adicional, los tenemos disponibles, pero los líquidos como tal, no. ¿Se pueden reparar inyectores diésel? No, en este caso es únicamente laboratorio para inyectores, pero de tipo de gasolina. Así es, esas son algunas de las preguntas que nos ha hecho el staff. Dani, ¿algún punto importante, alguna recomendación que tengamos que hacer antes de cerrar esta transmisión en vivo? Que siempre que vayan a hacer su limpieza de inyectores, vean y lean el manual de fabricante. Así es muy importante saber, sobre todo las presiones a las que vamos a trabajar. Si nosotros forzamos los inyectores, es decir, si yo regulo el máximo de presión, podemos llegar hasta 90, inclusive 100 PSI, no quiere decir que mis inyectores se vayan a limpiar mejor con mayor presión. ¿Qué influye? El tipo de químico que estoy utilizando, el ancho del pulso en milisegundos, el tiempo de limpieza. Eso es lo que realmente influye para un buen lavado. No es tanto la presión. Si yo excedo la presión e inclusive la cantidad de combustible, no quiere decir que va a hacer una limpieza interna en el inyector. Existe por ahí una teoría que los pulsos más a menor presión te pueden ayudar a hacer una mejor limpieza si abres el amplio de tu inyección en milisegundos. Es decir, si normalmente son 3, tú lo puedes subir a 7 u 8 para tener más tiempo de inyección, ajustando la presión de la manera correcta. Puedes tener una mejor limpieza, no necesariamente dándole el máximo de la presión que puede manejar el equipo. No le pasa nada, el equipo te va a mandar 90 libras sin mayor complicación. El problema es que en lugar de hacer un testeo o una limpieza de tus inyectores, pues existe el riesgo de que se genere un daño de manera interna en alguno de los componentes de los inyectores, sobre todo si no son de alto desempeño, si no es un vehículo turbo, si es un vehículo de baja presión, ahí es donde sí se puede llegar a generar un daño. Recordamos, amigos, un resumen muy rápido.
tipo de luz que utilizamos o corriente eléctrica, Dani? 110 a 137 volts corriente alterna. Así es, este tipo de equipos puede utilizar algún ácido o thinner. En el caso de las probetas podemos utilizar solventes. En el caso del ultrasonido solamente desincrustantes base agua. Así es importante que sean base agua, no debe de ser ningún tipo de combustible, ningún tipo de solvente, y recordemos siempre utilizar la canastilla, que los objetos que coloquemos aquí no toquen la base de la tina de ultrasonido. Si necesitan algún tipo de asesoría, los números van a aparecer en su pantalla, con todo gusto les podemos explicar las funciones especiales del equipo, les podemos explicar alguna función en particular, algún tema de cuánto tiene de cobertura de garantía, dónde lo pueden adquirir, y sobre todo, si tienen dudas, pues contáctenos e infórmenos qué equipo les gustaría ver en este tipo de transmisiones en vivo. Nos habían pedido mucho el laboratorio de inyectores, entonces para nosotros es un gusto poder complacerlos con este tipo de pláticas, esperando que les sirvan para una decisión de compra, o si ya tienen el equipo lo puedan utilizar y sacarle el máximo desempeño. Para los que no sabían cómo opera, pues el día de hoy ya lo explicamos, es un equipo muy sencillo de operar y con grandes beneficios, sobre todo en función a realizar el mantenimiento, a generar negocio en un taller que se dedique a este tipo de servicios, porque estamos asegurándole al cliente que le vamos a entregar sus equipos, sus inyectores, no solamente limpios, sino perfectamente balanceados para que su vehículo funcione con el mejor desempeño. Para nosotros es un placer haber estado con ustedes, agradecemos la presencia del foro, al staff equipo técnico Alejandro Chong, Cristian Hernández, se despide su servidor, Guillermo Tobar. Daniel Hernández, hasta luego. Nos vemos el siguiente viernes, 4 de la tarde, no se les olvide, vamos a tener un tema muy interesante, lo vamos a estar publicando la siguiente semana, para que tengamos el placer de su presencia.